Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Razones para perdonar. La Biblia dice que hay verdaderas razones, válidas y concretas, por las que nosotros tenemos que dejar ir nuestro pasado y perdonar a las personas que nos han herido y nos han hecho mal. Estas razones no tienen nada que ver con el hecho de que esas personas lo merezcan o no. De hecho, nadie merece absolutamente nada, pero sí lo necesitan y nosotros también lo necesitamos. Tienes que perdonar a aquellos que te han herido, primero porque Dios te ha perdonado a ti. Esa es una razón fundamental. Hemos experimentado el perdón de parte de Dios, hemos cometido pecados graves delante del Señor y Él ha sido fiel, amoroso y bondadoso en perdonarnos. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Si quieres ser una persona que perdona, tienes que aprender a reconocer el perdón de Dios en tu vida. Cuando alguien te hace daño y viene a pedirte perdón, o cuando simplemente entiendes la necesidad de perdonarlo, tienes que hacerlo a la luz del perdón que ya recibiste en Cristo Jesús. De haber sentido el obrar de Dios en tu vida, perdonando tus pecados, la sangre de Cristo derramada en la cruz a favor tuyo para perdonar tus pecados y tus faltas. Entonces tienes que reconocer que Dios te perdonó a ti. Ahora la obligación que tienes es perdonar a quienes te han ofendido. La Biblia dice que Dios vino a la tierra en forma humana por medio de Jesús para perdonar todo el mal que la humanidad había hecho, incluyendo el tuyo, incluyendo el mío también. Él pagó por esa maldad sin que nosotros tuviéramos que pagar absolutamente nada. A eso se le llaman buenas noticias. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, que ya no tenemos una condenación sobre nosotros, sino que ahora podemos estar libres gracias al perdón que Dios nos dio. Tienes que perdonar a aquellos que te han lastimado, en segundo lugar, porque de otra manera el resentimiento te controlará. No hay nada más absurdo que una persona que ha sido perdonada por Cristo, pero que ahora se ata o se amarra o se condena al resentimiento. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 9: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. El resentimiento nos hace miserables. El resentimiento hace que nuestras vidas carezcan de sentido. El resentimiento hace que nuestra vida se torne en un tono gris completamente. Nos mantiene estancados en el pasado, y cuando estamos estancados en el pasado, somos controlados por ese pasado. Y no tiene sentido que tengamos un futuro para adelante para nosotros, pero vivamos estancados o pegados al pasado. Cada vez que guardamos resentimiento, permitimos que ese resentimiento asuma el control absoluto de nuestras vidas. Algunos de nosotros vivimos resentidos con personas que nos hirieron hace 10, 15, 20 años y más. Y continuamos hiriéndonos a nosotros mismos hoy por causa del resentimiento. Lo mejor es perdonar, lo mejor es dejar ir ese pasado, lo mejor es entregarnos completamente al Señor, entregarle esa carga completamente al Señor y dejar que esa carga se vaya y que ya no esté más en nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Tu pasado es pasado. Y como es pasado, tienes que dejarlo ir. No tiene sentido, no tiene coherencia traer el pasado al presente. El pasado está atrás, déjalo ahí atrás donde le corresponde estar. La tercera razón por la que tienes que perdonar a las personas es porque vas a necesitar perdón más adelante. Si no cometiéramos más errores, si no tuviéramos más pecados delante del Señor, pues podríamos abstenernos de perdonar a nuestros ofensores, porque al fin y al cabo no necesitamos ser perdonados. Pero todos los días necesitamos ser perdonados por Dios a causa de nuestro pecado. Y la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, pues Dios tampoco nos va a perdonar. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Sabías que el perdón es una calle de doble vía? A veces vamos, pero otras veces nos toca venir. A veces somos nosotros los que otorgamos perdón, pero en la mayoría de los casos somos nosotros los que pedimos realmente perdón. No puedes recibir aquello que no estás dispuesto a dar.
Si quieres recibir el perdón absoluto de Dios y la restauración completa de tu vida, tienes que aprender a perdonar, a dar perdón también a los demás. Alguna vez alguien le dijo a John Wesley, un predicador británico del siglo XVIII, le dijo lo siguiente: yo nunca podría perdonar a esa persona. Y Wesley lo miró a los ojos y le contestó: espero que tú nunca peques, porque de lo contrario Dios no te perdonará a ti. No debemos quemar el puente que tenemos con Cristo, con el Señor, solamente por mantenernos atados a un hecho del pasado, a alguien que nos hirió, a alguien que nos hizo daño. Lo mejor es perdonar. Perdonar para ser perdonados, perdonar para ser libres del pasado y perdonar porque al fin y al cabo Dios también ya nos perdona. Ese es el gran desafío de este día, llegar a caer en cuenta que no vale la pena mantener restringido el perdón a otros. Demos el perdón, quizá no se lo merezcan, pero lo necesitan. Quizá lo necesitemos nosotros también. Necesitemos perdonar a personas para evacuar de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier resentimiento. Ese es el gran desafío de este día. Que Dios te bendiga y que puedas tener un excelente día.